salió aproximadamente a las 6 de la tarde desde Tarapotocón rumbo a la capital, donde bueno, va a tener que enfrentar un largo proceso y responder por lo que hizo a la joven, ¿no? Esta joven de 18 años, Caterín Gómez. Su madre, la señora Cintia, está en los exteriores de la división de la Policía Aérea y bueno, lo que ella quiere es que se haga justicia y que el feminicida confeso, el venezolano Sergio Tarache, vaya a la cárcel de por vida. ¿Esto es posible? ¿Legalmente es así? ¿De qué manera va a tener que enfrentar Sergio Tarache la justicia aquí en nuestro país? Es por esa razón que esta noche hemos invitado aquí a nuestros estudios a la doctora Diana Pérez. Ella es una reconocida abogada penalista del estudio Yuralex, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Doctora Pérez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Pilar, y acá estamos para poder absorber tus consultas. La madre, quien ha estado siempre en primera línea reclamando justicia por la muerte tan atroz de su joven hija, señala que tienen que imponerle las autoridades cadena perpetua a este sujeto. Es correcto. De acuerdo a nuestra legislación, ¿esto es viable, es posible? Hay que recordar en principio que sobre el señor pesa una resolución en la que se dicta un pedido de prisión preventiva por un periodo de 9 meses, ¿correcto? Pedido que fue a solicitud del Ministerio Público. Ministerio Público que calificó este delito por un delito de feminicidio regulado en el artículo 108b en el segundo párrafo. Cuando cuando el Ministerio Público califica en ese sentido, estamos hablando que la pena es no menor de 30 años. Y cuando concurren 2 agravantes o más, el pedido es para una cadena perpetua. Entonces, le tocará al Ministerio Público en la etapa correspondiente, con todos los elementos de convicción, llegar a ese punto y que finalmente el juzgado correspondiente pueda confirmar, por ejemplo, una cadena perpetua. El haberle prendido fuego a Caterín, y esto le provocó unas secuelas, bueno, y una muerte terrible y agonía durante días, ¿puede ser un agravante? Por supuesto. En el artículo 108b, en el segundo párrafo, indica, por ejemplo, en uno de los supuestos, que si concurren 2 o más agravantes, puede llegar a una cadena perpetua. Y si en este caso, como hemos visto, como lo has indicado, el hecho de que ha habido una gran crueldad, el haberle prendido fuego, alevosía, el hecho. Exacto. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, muy bien podría concurrir estos 2 supuestos y llegar a una cadena perpetua, ¿no? Porque hay quienes siempre señalan, bueno, no supe lo que hice, estaba bajo los efectos del alcohol, de alguna droga. Eso, si es que lo aduce, y bueno, hay que ver cómo se desarrolla el proceso efectivamente, pero ¿podría ser un atenuante o no? Fíjese que para este tipo de delitos ya incluso está descartado el hecho de colocarse en un estado de ebriedad, porque hay muchos casos, como muy bien lo has indicado, que el feminicida se coloque en ese estado para precisamente arguir, no, pues no estaba en mis cabales, estaba tomado o de repente había ingerido drogas, pero eso no puede servir como un eximente específicamente para este tipo de delito. ¿Qué se requiere en nuestro país, en nuestra legislación? Porque a pesar de las campañas que son tan efectivas, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, la línea gratuita, los centros de emergencia mujer, continúan en aumento los casos de feminicidio y maltrato hacia la mujer. ¿Qué hacer? ¿Qué falta? ¿Una legislación más severa? ¿Las campañas no son efectivas? Mira, Pilar, lo que debemos realizar es precisamente seguir concientizando a las personas que la violencia contra la mujer no solo atenta a la dignidad de la persona como ser humano, sino también que es considerado como un delito. No podemos normalizar ciertas cosas que son anormales y esto es un problema de salud mental. Entonces, el hecho de que la mayor característica en este tipo de casos es que los feminicidas dicen, si tú no eres mía, no eres de nadie. Y eso es lo que sucede. Es una frase, efectivamente, ¿no? Que se ha normalizado, lamentablemente, en muchos. Entonces, esto es un trabajo que no se va a agotar recrudeciendo más las penas, porque ya de por sí las penas en este delito son
severas. Cadena perpetua. Que llega a una Si es que cadena hay esas perpetua. dos agravantes, Así es, ¿no? que llega incluso a una cadena perpetua. Sino que esto implica un trabajo en conjunto, interinstitucional, de parte del gobierno que siga concientizando y evidentemente es un problema de salud mental. De salud mental y también el tema de educación. Por ¿Dónde están supuesto. los valores? Lamentablemente, pues muchos de estos feminicidas vienen de hogares disfuncionales. Correcto. No se está tratando de justificar, pero más o menos es el patrón, el perfil que tienen, ¿no? Eso es cierto, Pilar, porque fíjate que ya existen estudios a nivel psicológicos en donde en el objeto de estudio ha habido parejas y lo que se advierte es un continuum de violencia, un ciclo. Empiezan primero bien, luego en el camino comienzan las discusiones, esto se comienza a tornar un poco más agresivo, comienza ya la violencia física hasta que descarga una violencia insuperable que termina pues de repente incluso muerta. ¿Y qué tenemos? Un feminicidio que pudo muy bien preverse. Y como tú dices, detrás de esa persona hay también familias disfuncionales. Hay una historia de violencia. Una historia de violencia que de repente lo vio en su papá, lo vio en su núcleo familiar o de personas cercanas. Entonces, esto es una cadena que sigue repitiéndose. Ese es el detalle. Y también hay otro detalle, la inacción, lamentablemente, de muchas autoridades. En este caso había imágenes, prácticamente se ha logrado reconstruir segundo a segundo lo que hizo Sergio Tarache, el confeso feminicida, antes de quemar viva a esa joven, a Catherine Gómez. Por supuesto, lo que... Y hay una lentitud absoluta. Así es. Justamente en ese punto quería hacer mención, porque hay que recordar que las autoridades, por parte de la Fiscalía, su accionar fue lento. También. ¿Por qué? Porque esta noticia fue pública. Fue de manera viral, si así lo quieres ver, en las redes sociales. Entonces, las autoridades debieron advertir esto de manera mucho más inmediata, porque era un delito... La fuga a Colombia. Por supuesto, era un delito en flagrancia. Y no esperarse, fíjese, todo este tiempo, ¿no? 9 meses prácticamente, o un poquito más, que ha estado el señor prófugo, ¿no? Entonces, obviamente, eso es una situación de detrimento para la persona como la mamá, que siente que de alguna manera u otra no tiene justicia inmediata, ¿no? Entonces, ahora lo que toca, como muy bien dice, es lo que corresponde en suelo peruano, que las actividades sean, que las instituciones acá sean un poquito más expeditivas y puedan correr con las demás etapas que corresponde a este proceso, ¿no? Con su experiencia y viendo los elementos que hay, un proceso similar, ¿cuánto tardaría? Debe tardar. Eso va a depender en promedio, Pilar, primero de la agenda fiscal y de la agenda judicial. Que están bastante cargados. Por supuesto. Ambas. Hay que recordar... Poco presupuesto. No solo eso, hay que recordar que febrero son vacaciones judiciales. Entonces, hay que ver un poquito cómo es que estas agendas respectivas se van a movilizar para que, esperando que el Ministerio Público, dentro del tiempo que ha pedido, haya podido también recabar otros elementos y pueda quizás, ¿no? Llegar a esta otra etapa que es acusar y ser un poco más expeditivo en lo que continúa en este proceso. Ahora, ¿no? vacaciones judiciales, ¿qué significa? ¿Todos están de vacaciones? ¿No hay como en el sector de salud? De turno. Un piquete de Sí, emergencia. es de algo turno. para atender, por ejemplo, este caso que es emblemático. Por supuesto que sí, pero eso va a depender ya también de cómo, en este caso, el juzgado correspondiente tenga su itinerancia y se designe, Es pues... increíble, ¿no? Así es. O sea, un mes de vacaciones. Por supuesto, o sea, designan de todas maneras quiénes va a estar, pero para atenciones de situaciones inmediatas, ¿no? Entonces, obviamente, ahí hay que ver cómo las autoridades judiciales pues se van a mover para poder atender un caso que, como tú muy bien lo has indicado, es emblemático, ¿no? Claro, ¿no? Y hay tantos elementos de convicción. Por supuesto. Entonces, todas las imágenes, todo eso va el rol de mucho. que va a jugar el Ministerio Público con este recaudo es fundamental, ¿no? Y con cómo sustente la Fiscalía y llegue a un juicio, definitivamente habría altas probabilidades de que puedan
llegar a una cadena perpetua, ¿no? La defensa de Sergio Tarache no puede agarrarse de nada, prácticamente. Bueno, los elementos de convicción, las imágenes que tú muy bien has hecho referencia, definitivamente son contundentes, ¿no? Entonces, eso, junto con otros elementos que la Fiscalía haya podido recabar en esta etapa, pues van a servir para que pueda su teoría del caso ser firme y convencer al colegiado respectivo y puedan finalmente lo que tanto la señora y en general el Perú está esperando, ¿no? Que es una cadena perpetua, ¿no? Claro, como ha dicho la mamá de Catherine. Ahora, el hecho de que haya fugado del país, ¿también es otro agravante eso? Por supuesto. En este caso, el juzgado correspondiente ha valorado precisamente este tipo de situación porque esto es una obstrucción a la justicia, claro, ¿no? El peligro de fuga que evidentemente se ha visto materializado porque el señor ha fugado, ni bien se dio este tema, ¿no? Entonces, todas esas cosas, pues, va a ser evidentemente valorado y tomado en cuenta también por la Fiscalía al momento que le toque oralizar en su pedido respectivo, ¿no? Para una cadena perpetua, ¿no? Y para recordar a nuestros televidentes, viene aquí a nuestro país, ¿qué procedimientos tiene que realizarse? Una vez que toque suelo peruano, lo que corresponde es que el señor pase por médico legista, ¿no? Para corroborar que evidentemente este señor pues ha venido en perfecto estado, o sea, así lo queremos ver. Posteriormente, tiene que pasar por un control de identidad. Así sea extranjero. Tiene que pasar por un control de identidad para todas las personas que están inmersos pues, en una investigación. ¿Y para qué se produce este control de identidad? Precisamente para corroborar que estemos hablando de la persona correcta y no sea otra, ¿no? Posteriormente a ello, una vez que se identifique que efectivamente estamos hablando de este señor, de Sergio Tarache, pues corresponderá pues asignarlo al establecimiento penitenciario correspondiente. Una calificación por parte del INPE. Por supuesto, ¿no? Ellos le indicarán la prisión preventiva. Así es, para que pueda cumplir el mandato que ha dictado el 24 juzgado, ¿no? Todos los, así es. Ahora, muy bien también, si el Ministerio Público considera que el tiempo de los 9 meses de repente les vaya a quedar corto, podría solicitar una prolongación de la prisión preventiva. Pero eso es algo que lo tendrá que evaluar oportunamente, por supuesto, oportunamente el Ministerio Público. Perfecto, ¿no? Doctora Pérez, muchísimas gracias por haber estado Pilar, con nosotros. muchísimas gracias. Ha explicado claramente lo que le espera entonces este confeso feminicida Sergio Tarache, que ahora sí va a tener que responder ante la justicia peruana por este atroz crimen. De todas maneras. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Pilar. Nos vamos a una pausa comercial, volvemos.